Ya arranqué la grabación. Grabar, no detener grabación, ahí está funcionando. Vamos a compartir de nuevo pantalla y continuamos entonces. Estamos por aquí y continuamos con estos conceptos de la capa límite y vamos a hablar ahora de la capa límite térmica. Entonces, muchachos, resulta que así como los fenómenos de la viscosidad forman o son los responsables de que haya una capa límite, dado que los fluidos se pegan de las superficies por esos fenómenos viscosos. De modo semejante, también hay una capa límite que llamamos térmica, cuando un fluido a una temperatura diferente fluye sobre una superficie que está a otra temperatura. Es decir, aquí la condición son dos temperaturas diferentes de una superficie y de un fluido. Y si están fluyendo en relación de uno al otro, pues se forma una capa límite térmica. La capa límite térmica, al igual que la capa límite de velocidad, pues también tiene un espesor. Ese espesor lo denominamos el espesor de la capa límite y lo asociamos normalmente a esta variable delta T, la de la capa límite de velocidad, un delta minúscula, y la de térmica, delta T. Y también decimos que ese espesor de la capa límite es la distancia desde la superficie a la cual la diferencia de temperatura es la temperatura que mida en ese punto de la capa límite es igual al 99% de la diferencia de la temperatura por fuera de la capa límite menos la temperatura de la superficie. Nuevamente sigue siendo un concepto similar, donde no haya fenómenos térmicos en este caso, en el punto donde ya mida la temperatura que puedo medir en la región de ataque, donde no hay fenómenos de capa límite, donde no hay fenómenos térmicos, hasta ahí llega la capa límite, el 99%. Al igual que la capa límite de velocidad, la capa límite térmica también crece con la dirección del flujo. O sea que aguas abajo, corriente abajo, la capa límite térmica también va a ir creciendo. Observen aquí, puedo visualizar el perfil de temperatura de la capa límite térmica sobre una placa plana. Entonces noten que aquí no tiene que ir hasta cero. Entonces observen que aquí la capa límite sobre la superficie, pues mido la temperatura de la superficie, esta magnitud, mientras que por fuera de la capa límite ya mido esta magnitud. Aquí podemos decir que como la temperatura del fluido es mayor que la temperatura de la superficie, pues el calor tiene que ir en esta dirección, siempre de mayor a menor. Y va a ocurrir dentro de la capa límite esa transferencia de calor, dentro de la capa límite térmica. Podemos decir que la transferencia de calor por convección es el fenómeno asociado a los números adimensionales. Ya hemos hablado del número de Nusselt, que es el número más importante en la convección, cuantifica directamente el coeficiente de convección. Pero aparece otro número, que es el número de Prandtl, y este número en realidad nos va a permitir cuantificar cómo varía la capa límite térmica respecto a la capa límite de velocidad. Entonces, noten que este número de Prandtl, otros le dicen el número de Prandtl, yo le digo Prandtl, el número de Prandtl, estos alemanes tienen la tendencia de escribir una cantidad de consonantes juntas, pero bueno, entonces este número adimensional de Prandtl compara la difusividad de la cantidad de movimiento nu, recuerden que este nu lo puedo escribir como la viscosidad dinámica sobre la densidad del fluido. Noten que, y este alfa es la difusividad del calor. Entonces, Prandtl compara la difusividad molecular de cantidad de movimiento
nu sobre la difusividad del calor. Recuerden que ese alfa, esa difusividad del calor, la cuantificábamos como K, la conductividad sobre ρ sub P. Entonces, este número de Prandtl pues, se puede reducir a mu C sub P sobre K. Y en realidad es qué tan rápido se difunde el calor en una capa límite. Perdón, compara qué tan rápido se difunde la cantidad de movimiento en una capa límite comparada a su difusión de calor sobre esa capa límite. Entonces, el número de Prandtl nos indica lo siguiente. Si el número de Prandtl es 1, quiere decir que la difusividad de cantidad de movimiento y la difusividad térmica son las mismas. Y resulta que si Prandtl es 1, quiere decir que esas dos difusividades son iguales y por tanto podemos decir que el tamaño de las dos capas límites es igual. El tamaño de las dos capas límites, tanto la térmica como la de velocidad, es igual si el número de Prandtl para ese fluido es igual a 1. Prandtl, entonces empezó a comparar, digamos, los espesores relativos de los fluidos. Yo paso por aquí un momentico para que miremos un poquito el detalle. Entonces, descartar. Voy a pasar a mi cámara, nuevamente a la hoja y dejar de compartir, ponerme en primer plano. Listo, entonces ahí ya ven la hoja. Entonces, segundo número adimensional, Prandtl. Prandtl, que se escribe como PR y que compara la difusividad de cantidad de movimiento nu sobre la difusividad térmica. Ojo, Prandtl es un número adimensional. Recuerden que nu, este nu estaba en metros cuadrados por segundo, alfa estaba en metros cuadrados por segundo, es adimensional. Nu es la viscosidad dinámica dividido la densidad del fluido y alfa es K sobre ρ C sub P. Esto lo podemos reorganizar como mu C sub P sobre K, igual al número de Prandtl. Pero entonces Prandtl hizo el siguiente análisis. Prandtl encontró que si el número de Prandtl es igual a 1, quiere decir que la cantidad de movimiento y el calor se difunden de igual manera en la capa límite. Igual difusión del calor y de la cantidad de movimiento. Entonces podemos imaginar lo siguiente, cuando tenemos sobre una placa plana un fluido que tiene un número de Prandtl igual a 1, entonces puedo decir que, listo, en este caso, el espesor de la capa límite de velocidad pues será igual al espesor de la capa límite térmica. Lo que quiere decir que no podré, ambas estarán en la misma ubicación, una sobre la otra, y coincidirán. Pero entonces ahora Prandtl empezó a cuantificar lo siguiente, ¿qué pasa si este nu sobre alfa es menor que 1? Y mantengamos esta capa límite de velocidad estática y aumentemos entonces la difusividad térmica. Si aumentamos la difusividad térmica, Prandtl va a caer y quiere decir que la capa límite térmica, entonces voy a poner aquí el espesor de la capa límite térmica, va a ser más pequeña cuando Prandtl sea menor que 1. ¿Por qué? Porque el espesor de la capa, es decir, la difusividad térmica va a ser más grande que la difusividad de cantidad de movimiento. Por tanto, se va a transferir el calor más rápido a través de esas capas límites. Entonces, por ejemplo, los metales líquidos, como les decía, como el
el mercurio, van a tener números de Prandtl menores que 0,01. Quiere decir que la capa límite térmica de un fluido mercurio, pues va a ser más delgada que la capa límite de velocidad. Pero ahora, ¿qué pasa entonces? Prandtl también empezó a hacer el análisis con otros fluidos como los aceites pesados. Y Prandtl encontró lo siguiente, listo, pues mantengamos nu y ahora lo que hagamos es disminuir esta difusividad de cantidad de movimiento. Como en los aceites pesados, lo que va a ocurrir es que la capa límite térmica va a ser más gruesa que la capa límite de velocidad. Aquí estamos comparando todo con la de velocidad. Entonces Prandtl encontró ese detalle. Ese número de él nos permite definir si las capas límites térmica y de velocidad, qué tan diferentes son. Digamos que ese fue un aporte muy significativo de Prandtl. Normalmente para los gases encontramos que los gases tienen un Prandtl aproximadamente de 1. Entonces los gases normalmente tienen capas límites tanto térmicas como de velocidad semejantes. Sin embargo, los metales líquidos tienen capas límites térmicas más delgadas que la capa límite de velocidad. Y los aceites pesados tienen capas límites térmicas mucho más gruesas que las capas límites de velocidad. Listo. Entonces eso respecto a lo que hizo el aporte de Prandtl. A ver, les vuelvo y les muestro. Entonces, quito la cámara y vuelvo a la pantalla. Entonces volvemos aquí. Entonces, ahí tenemos el resumen. Metales líquidos como el mercurio, pues tienen Prandtls muy bajitos. Entonces podemos entender que las capas límites térmicas son más pequeñas que las de velocidad. Los gases entre 0,7 y 1 y por tanto sus capas límites son del mismo tamaño. El agua tiene un Prandtl entre 1,7 y 3,7 y los aceites pues tienen números de Prandtl muy grandes, lo que quiere decir que sus capas límites son más grandes que la de velocidad. Listo. Entonces ya hemos hablado del Prandtl, del Nusselt, del Reynolds. ¿Cómo cuantificamos el Reynolds? Me faltaba tal vez eso. Recuerden que el Reynolds, otro número adimensional, compara dos fuerzas también. Las fuerzas inerciales o de velocidad en un fluido contra las fuerzas viscosas en un fluido. Reynolds lo cuantifico como la velocidad del fluido, velocidad promedio del fluido, longitud característica sobre viscosidad cinemática del fluido. Cuando las fuerzas inerciales son mucho más grandes que las viscosas, pues el fluido se va a deformar y va a tender a fluir turbulento. Si las fuerzas viscosas son muy altas, más que las de inercia, pues el fluido va a tender a permanecer pegado, como lo que vimos en el video, o como el experimento típico de Reynolds con la deformación de la tinta, que también le ayudó a demostrar que el flujo puede convertirse en turbulento en la medida que aumente la velocidad. Ojo, en la convección natural también puede haber flujo turbulento. No porque sea flujo en convección natural, quiere decir que no vaya a poder convertirse en turbulento. Normalmente, y tal vez lo han visto con el humo del cigarrillo, en fin, el humo del cigarrillo inicialmente parece laminar, pero posteriormente se empieza a deformar y se convierte en turbulento. Bueno, antes de pasar a estos fenómenos de la turbulencia, les quiero hablar un poco, sí, de la capa límite. Entonces, recuerden que yo ahorita les voy a pasar lo que sea que escriba en las hojas, yo se las paso en escaneadas, pero de momento les quiero mostrar, dibujar la capa límite térmica en el flujo interno.
Entonces vamos a hablar en el flujo interno, vamos a describir la capa límite térmica. Entonces, bueno, voy a dibujar por aquí. Según un tubo, mentiras, un tubo, y vamos a decir lo siguiente, este es el tubo, las paredes del tubo. Paredes del tubo, vamos a decir que conocemos la temperatura superficial del tubo. Y vamos a decir que esa temperatura superficial es mayor que la temperatura, llamémosla del fluido, que va a fluir por el interior. Entonces pensemos que va a entrar, pensemos con un perfil de temperatura plano. Entonces, aquí tendremos temperatura del fluido. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que en la medida que esté por fuera de la capa límite térmica, pues lo que voy a medir es la temperatura del fluido. Pero como la temperatura superficial, esta del tubo, TS, es mayor que T del fluido, entonces lo que voy a observar es que la capa límite térmica va a ser de esta manera. ¿Es decir? Mayor cerca de la superficie y por fuera de la capa límite, recuerden que esta representa el espesor de la capa límite térmica, pues no voy a tener efectos de térmicos. Por tanto, por fuera de la capa límite voy a medir esta temperatura que tengo a la entrada. Entonces, noten que el perfil de la capa límite cambia un poco respecto al de velocidad. Noten también aquí que, pues en la medida que progrese en la capa límite ya va a ir creciendo. Aquí voy a tener nuevamente la temperatura del fluido, pero por fuera voy a tener un perfil de temperaturas de esta manera. Entonces noten, aquí tendría nuevamente la temperatura de la superficie. Hasta que llega al fin de la capa límite, ya encuentro la temperatura del fluido. Y por dentro de la capa límite, tengo aquí, vuelvo y mido la temperatura superficial. Noten que el calor se transfiere de mayor a menor temperatura, entonces el calor va a ir de la superficie al fluido, de la superficie al fluido. Ojo que noten que la capa límite térmica pues no tiene la misma configuración que la capa límite de velocidad. Y cuando llega a la zona completamente desarrollada, pues lo que va a pasar es que el perfil térmico va a empezar a hacer lo siguiente. Entonces, ya llegó a la zona y también tendremos región de entrada térmica y tenemos cuando las capas límites se cierran, se unen, ya tenemos la región completamente desarrollada. Y noten que aquí tendremos la temperatura de la superficie, habrá una disminución porque todavía le estaremos entregando calor al fluido y eventualmente, si seguimos mucho más adelante, pues el tubo calentará el fluido hasta que ya tengamos un perfil igual a temperatura superficial. Por transferencia de calor y por termodinámica, llegará un punto en el que el fluido alcanzará la condición de equilibrio con la pared. Listo, entonces ojo con esta, cómo se expresa la capa límite y cómo se dibuja. Noten que si temperatura superficial es menor que la temperatura del fluido, pues lo que va a ocurrir es que entonces, la temperatura de la superficie es menor que la del fluido, por tanto el fluido va a calentar el tubo. El fluido va a calentar el tubo. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Entonces, nuevamente, tengo una capa límite en desarrollo térmica y lo que puedo percibir es que si la temperatura superficial es menor que la de fluido, entonces voy a tener por aquí
la región de temperatura donde no está afectada por la capa límite térmica. Pero como la temperatura superficial es menor, entonces tiene que haber una disminución. Entonces aquí voy a medir, aquí mediría TS y por aquí mediría la temperatura del fluido. Sigo avanzando y voy a medir por aquí. Cada vez una mayor temperatura, pero por fuera de la capa límite sigue siendo la temperatura del fluido y por aquí va a ser, en este punto va a ser TS. Noten que como el calor va siempre de mayor a menor temperatura, el calor irá en la dirección del calentamiento del tubo. Del calentamiento del tubo. Listo. Ustedes noten que ese perfil es ligeramente diferente en la medida que, sí, que la temperatura del tubo se mantenga menor, de alguna forma pues puedo ir sacando el calor, o de otra forma, eventualmente, si esta superficie se va calentando, pues tendré también finalmente, por aquí pongamos que el perfil se tiene que ir aplanando hasta que finalmente pues debo alcanzar que la temperatura del fluido será igual a la temperatura de la superficie hasta que ya no pueda calentar más la superficie. Aquí es de esta forma porque estoy calentando la superficie. Si ya el fluido está igual a la superficie, pues ya no hay transferencia de calor. Listo. Entonces, eso respecto a las capas límites térmicas, muchachos, ustedes deben estar en condiciones de hacer estos análisis fenomenológicos, ya teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar. Deben ser capaces de definir los números adimensionales, como el número de Nusselt, el número de Prandtl. Ya les expliqué el experimento de Nusselt, muy importante para entender la convección. Y ya hemos hablado de Nusselt, Prandtl y de Reynolds. Y podemos decir que esos son los tres números adimensionales más importantes de la convección. De la convección y de hecho de la convección forzada. Bueno, voy a parar aquí la cámara y comparto de nuevo mi pantalla. Entonces, continuando, hablando un poco más de la turbulencia, yo les he mencionado que la turbulencia pues, es un fenómeno que podemos caracterizar como tridimensional y transitorio. Aquí hablamos de, si medimos la velocidad de un fluido, entonces podemos medir, y el fluido es turbulento, en realidad lo que vamos a medir instantáneamente es que la velocidad está cambiando. Entonces, en este instante estamos midiendo una velocidad más alta, pero en este instante la velocidad que medimos es menor. De cualquier manera, en el flujo turbulento, la velocidad promedio, este promedio U barra, nos dice en realidad el comportamiento general del fluido. Es decir, aunque sea turbulento, la velocidad promedio nos dice cómo, a qué velocidad va ese fluido, a qué velocidad va la totalidad o la masa de fluido. Entonces, en realidad no nos tenemos que preocupar tanto por estas fluctuaciones, y tratar de predecirlas es en realidad muy difícil, es en realidad muy difícil. Y dado que el fluido, el flujo de fluidos es tridimensional, normalmente denotamos U como la velocidad en la dirección en X. Decimos que V es la velocidad en Y. Decimos que W es la velocidad en Z. Entonces, en realidad el flujo puede cambiar de direcciones tanto en X como en Y como en Z, por eso es tridimensional. Y al mismo tiempo, correspondiente a esas variaciones de velocidad, deben haber variaciones también en las presiones. Entonces, la turbulencia hace que esas variables principales fluctúen de una manera que en realidad es difícil de predecir. No solo la velocidad es turbulenta, sino que la presión y la temperatura también se comportan con esas fluctuaciones. En un flujo turbulento me va a ocurrir lo mismo. Puedo que mida una temperatura mayor en un instante y luego mida una menor, pero la temperatura promedio me va a dar una muy buena idea de lo que está ocurriendo en el fluido. Entonces, en realidad,
Y a la hora de la aplicación, con los valores promedios, nosotros estamos muy bien, estamos tranquilos y no tenemos que preocuparnos. El problema es cuando por alguna situación queremos predecir la turbulencia. Y nuevamente, esto ya se lo dejamos al CFD. El CFD ya tiene las herramientas suficientes para poder predecir estas fluctuaciones. Es tanto, el CFD ha avanzado tanto que ya no hay que construir modelos a escala de perfiles aerodinámicos o de aviones, de alas, porque ya todo se prueba en el computador utilizando números y máquina. Es decir, yo ya hago una figura tridimensional de mi perfil aerodinámico y lo pruebo en el computador y veo cómo se desempeña y puedo calcular fuerzas de empuje, de arrastre, en fin, todo con una precisión impresionante. Y por eso, pues ya no dependemos de los túneles de viento, que muy importantes para pues, poder visualizar experimentalmente, pero ya nos hemos dado cuenta que numéricamente podemos predecir estos fenómenos con los computadores. Ojo, aquí les presento, y tal vez este es el resumen. Hay números críticos, entonces hay números críticos, en particular del número de Reynolds, para definir cuando un flujo es laminar o turbulento. Y ustedes han visto este número en mecánica de fluidos, el 2300, que es en el que empieza el fluido a fluctuar. Pero para garantizar turbulencia completa, decimos que en flujo interno, cuando es mayor o igual que 10.000 ya es turbulento. Y ya es completamente turbulento. Ya no podemos decir, está en transición. No, es turbulento netamente. Entonces, para los ejercicios, para los casos de problemas que tengamos, vamos a tomar los números de Reynolds como turbulentos para flujo interno siempre y cuando sean mayores que 10.000. Menores que 10.000 y entre 2.300, ya sabemos que esos números en la transición, que en realidad en la transición esos flujos se comportan muy raros. Entonces, esa zona tratamos como de dejarla ahí más bien oscura y nos concentramos en los laminares por debajo de 2.300 y en los turbulentos por encima de 10.000. No es que no podamos trabajar con los transitorios también, pero vamos a decir, vamos a identificar estas líneas claras. Para flujo interno, si el Reynolds es menor que 2.300, el flujo es laminar. Si el Reynolds es mayor que 10.000, es turbulento. Listo. Entre esas dos hay una transición que no vamos a discutir mucho. Sabemos que es un flujo que se comporta de una forma entre los dos, entre laminar y turbulento, pero no nos vamos a concentrar mucho en esos fenómenos porque son, digamos que, relativamente atípicos. Ojo, que este número de Reynolds crítico varía para otros tipos de flujo de fluidos. Entonces, noten que el número de Reynolds para flujo a lo largo de una superficie, como es el caso de la placa plana, si yo tengo una superficie larga y yo quiero cuantificar el número de Reynolds, y noten que aquí dice Reynolds X, es decir, el Reynolds local, ese Reynolds local, Reynolds sobre la placa plana, yo lo cuantifico como la velocidad de ataque, podemos decir que la velocidad de ataque es esta, la velocidad del fluido por fuera de la capa límite, entonces B infinito, la ubicación en la placa, entonces decimos, si este es X igual a 0, de hecho noten que el Reynolds en la punta de la placa es 0, sobre la viscosidad cinemática del fluido. Podemos decir que en el punto en el que esté Reynolds local, ojo que depende de la posición, alcanza los 500.000, el flujo ya empieza a verse turbulento. Entonces, si yo aquí mido, el Reynolds aquí ya es 500.000, entonces ya aquí voy a empezar a ver flujo turbulento. Entonces, a lo que voy es que hay números críticos para flujo interno, 10.000. Sobre 10.000 ya es turbulento. Hay Reynolds crítico para la placa plana, que nos dice que el Reynolds local a partir de 500.000 ya es turbulento. Y para flujo alrededor de un obstáculo, around an obstacle, alrededor de un obstáculo, cuando ese Reynolds, y ese Reynolds siempre se calcula igual. Entonces aquí nos dicen Reynolds D,
para flujo alrededor de un obstáculo, como el que ocurre alrededor de una pelota, alrededor de un cilindro, se nos dice, cuando ese Reynolds D sea mayor que 20.000, voy a observar fenómenos de la turbulencia. Y ese Reynolds D nuevamente se calcula como la velocidad de ataque. Entonces aquí tendríamos un perfil de velocidad, V infinito, una longitud característica que para un obstáculo, pues puede ser el diámetro del obstáculo, velocidad por el diámetro del obstáculo sobre la viscosidad cinemática del fluido. Entonces, mensaje, hay diferentes criterios de Reynolds críticos o diferentes Reynolds críticos para diferentes configuraciones. La hemos visto mucho, creo que la estudian bastante en mecánica de fluidos, como 10.000, pero entiendo que normalmente estos de flujo externo, pues casi no los analizan en mecánica de fluidos y en esta materia es la primera vez que los empezamos a ver. De momento no nos vamos a concentrar sino en la convección forzada. Luego vamos a ver los números adimensionales de la convección natural. Entonces, de momento no miren esos de abajo, solamente hasta los Reynolds, y los Reynolds se utilizan para la convección forzada. Bueno, entonces vamos bien de tiempo. Les he mencionado que las ecuaciones de la convección pues van a involucrar, por un lado, la conservación de la masa, dado que vamos a asumir que un elemento de volumen diferencial dentro de la capa límite lo podemos considerar como, pues dependiendo de lo que analicemos, como compresible o incompresible. En fenómenos a baja velocidad, pues normalmente lo consideramos incompresible y obtenemos una ecuación de continuidad como esta, que para poder predecir el perfil de velocidades, pues debemos resolver esta ecuación diferencial. Ojo, también debemos, para poder predecir matemáticamente la capa límite, tendríamos que resolver la segunda ley de Newton aplicada también a este elemento de volumen diferencial, teniendo en cuenta los fenómenos de superficiales sobre ese elemento de volumen, como el cizallamiento o los esfuerzos cortantes, los esfuerzos a compresión, los esfuerzos a tracción. Entonces tendríamos que tener en cuenta cómo interactúa el fluido con esas fuerzas viscosas y cómo esas fuerzas viscosas pueden deformar el fluido, cómo estirarlo, pueden, digamos, deformarlo. En realidad esto es la segunda ley de Newton aplicada a este elemento de volumen diferencial, que en otras palabras se convierte en las ecuaciones de Navier-Stokes. Cuando analizamos la segunda ley de Newton a un elemento de volumen diferencial tridimensional, pues resultan las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, para resolver la capa de fluido, debemos resolver la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación de la masa. La conservación de cantidad de movimiento es la segunda ley de Newton aplicada a un elemento de volumen de fluido. Y dado que en la convección de calor, pues hay transferencia de calor, pues tendremos que resolver sobre ese mismo elemento de fluido la ecuación de la energía. Entonces, la ecuación de la conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica. Lo que resulta es que para resolver de manera analítica la capa límite, debemos resolver estas sistemas de ecuaciones acoplados que involucran Navier-Stokes, conservación de la energía y conservación de la masa, lo que resulta en algo muy inconveniente para nosotros. De hecho, esto nosotros ya sabemos que es uno de los problemas del milenio, resolver las ecuaciones de Navier-Stokes de manera exacta. Solamente hay posibilidad de resolverlas para unas situaciones muy específicas, como es el flujo laminar entre dos placas planas, cuando hay simetría perfecta, en fin, hay casos muy específicos en los que las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden resolver, pero de resto, no. Entonces, en realidad, nosotros con esta parte matemática tan compleja, no nos metemos con estas ecuaciones. Ya sabemos que estas ecuaciones, pues, nuevamente, con CFD las podemos resolver de manera numérica y con métodos numéricos parecidos a los que ustedes van a ver en las clases con Joy sobre métodos numéricos.
pero entonces no nos vamos a concentrar en esos detalles. Yo creo que por el día de hoy, antes de pasar ya al siguiente tema, podemos dejarlo por ahí la clase. Si tienen alguna duda, alguna cuestión sobre lo que hemos analizado, de una, lo conversamos. Si no, alguno de los estudiantes me dijo que tenían las dudas para resolver, pues voy a atenderlos. Por ahí está el que me dijo que necesitaba que le resolvieran las preguntas. Sí, profe, era yo. Listo. Soy yo. Entonces, si quieres, voy a parar la grabación y ya dejamos ahí, pues los que quieran, pues se queden, pueden quedar en la pregunta. El compañero dice que tiene unas preguntas sobre IES, pues lo voy a escuchar y voy a dejar de grabar y todos podemos ver la pregunta.